El pilar de cualquier cristiano es una relación establecida con Dios. Pero, ¿sabías que las investigaciones muestran que solo el 68% de los cristianos oran diariamente, mientras que el 32% restante informa que rara vez o nunca ora? En este video, descubriremos los eventos reales que ocurren tras bambalinas cuando no oras. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos. Número 1. Te vuelves vulnerable a los ataques. Uno de los mayores errores que cometen los cristianos es pensar que unas pocas palabras de oración son suficientes para protegerse de los ataques del enemigo. Así que solo oran durante unos minutos o segundos y luego continúa con su día. Pero ese es un gran problema. Las estadísticas muestran que el cristiano promedio ora solo 5 minutos al día y que los jóvenes entre las edades de 18 a 29 años oran aún menos que las generaciones mayores. Ahora piénsalo. Satanás tiene más de 6.000 años y es imposible usar una oración de 5 minutos para derrotar a alguien con más de 6.000 años de experiencia. No puedes ser un cristiano a tiempo parcial y luchar contra un diablo a tiempo completo. Eso es imposible. El 99% de los ataques que enfrentarás no serán cuando los esperes. A menudo serán cuando menos los esperes. Si solo Dios pudiera abrir tus ojos para que veas en el reino celestial, te sorprenderías de la cantidad de demonios y espíritus malignos que te atacan a diario. Te están bombardeando constantemente sin parar. Sin embargo, muchos cristianos sienten que una oración de 5 minutos es suficiente para repeler una roja tan sofisticada de fuerzas oscuras. No funciona de esa manera. Jesús mismo les preguntó a sus discípulos, ¿no podréis velar conmigo una hora? Les estaba diciendo que para obtener los beneficios de la oración y crecer como cristianos, deberían ser capaces de pasar al menos una hora al día en la presencia de Dios. Tienes 24 horas en un día, por lo que pasar una hora con Dios no debería ser un problema. Pero lo que la mayoría de la gente hace es que simplemente se despiertan por la mañana y hacen una oración rápida, y luego piensan que son lo suficientemente poderosos para resistir los planos que el enemigo ha tardado años en construir. Eso es imposible. Piensa en las oraciones como la batería de tu teléfono. Intenta sostener tu vida espiritual con nada más que breves oraciones aquí y allá. Es como intentar cargar la batería de tu teléfono solo durante 5 minutos y esperar que te dure todo el día. La carga simplemente no será suficiente. Cuanto más grande es la batería, más tiempo necesita para cargarse. Lo mismo ocurre con tu vida espiritual. Cuanto mayor sea la expectativa para tu vida, más tiempo necesitas estar en la presencia de Dios. Número 2. Comienza a olvidar cómo habla Dios. Otra cosa que sucede cuando dejas de orar es que empiezas a olvidar cómo suena la voz de Dios. O dejarás de tener esos sueños y revelaciones divinas significativas donde Dios te revela cosas, o su voz será más difícil de discernir claramente y tu sensibilidad espiritual se verá disminuida. Pero cuanto más hablas con Dios, más familiar te volverás con su voz. A veces, cuando la oración no es un patrón regular en tu vida, el diablo podría engañarte, haciéndose pasar por la voz de Dios. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, y no es maravilla, porque Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Puede disfrazarse como un ángel de luz para engañar a las personas y alejarlas de Dios. Y si no estás acostumbrado a la voz de Dios, podrías seguir la voz del diablo asumiendo que fue Dios quien te habló. Jesús habló sobre esto. Dijo, «Mis ovejas conocen mi voz y la seguirán». Entonces, cuando haces de la oración un hábito, la voz de Dios se vuelve reconocible para ti. Pero si estás distante de Él, incluso la voz del diablo podría sonar como la voz de Dios en tus oídos.
Por eso algunos buenos cristianos a veces son llevados por mal camino. Escuchan una voz que les dice que hagan algo malo y asumen que es la voz de Dios sin verificarlo, pero en realidad el diablo fue quien les habló y actuaron en consecuencia sin darse cuenta. ¿Cuántas veces has escuchado a personas decir que Dios les dijo que hicieran esto o aquello, y mientras tanto no fue Dios quien les habló? Alguien se te acerca y te dice que Dios le dijo que debería casarse contigo. Sin verificarlo con el Espíritu Santo, inmediatamente te emocionas y te apresuras a casarte solo para darte cuenta más tarde de que la persona con la que te casaste no fue enviada por Dios. Había escuchado la voz equivocada y ahora estás atrapado en problemas. Por eso Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 16 versículo 2, dijo: «Vendrá el tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rendirá servicio a Dios». Eso significa que algunas personas harán cosas malas pensando que Dios les pidió que lo hicieran. La Biblia dice que debemos probar todos los espíritus. Número 3. Fallarás cuando necesites respaldo. Sabe, esta es la parte dolorosa. La mayoría de las personas solo parecen orar cuando las cosas están realmente mal o a punto de salir mal. Estas son conocidas como oraciones de emergencia. Es cuando una persona vive su vida diaria sin preocuparse y de repente sucede algo malo, entonces necesita todas las oraciones del mundo, como cuando alguien recibe una carta aterradora de su jefe diciendo que podría perder su trabajo, entonces comienzan a orar intensamente. Pero esas oraciones de emergencia no siempre funcionan así. En el ámbito espiritual, la prevención siempre es mejor que la cura. Sí, no siempre puedes evitar los ataques espirituales, pero al menos puedes evitar convertirte en víctima de sorpresas arrepentidas del enemigo. Cuando tomas unas vacaciones de las oraciones y el diablo ataca, a veces, incluso cuando te recuperas de los ataques espirituales, el diablo podría haber hecho tanto daño que apenas puedes levantarte. Pero si has vivido diariamente en oración, siempre estarás preparado para cualquier ataque. La fuerza de un ejército no está solo en sus armas, sino también en su preparación. Por eso a veces las personas salen y no regresan, o se duermen y no se despiertan. El diablo se aprovecha de un momento de debilidad, o todo va bien, y de repente un problema se acumula sobre otro. ¿Recuerdas a Job? Su familia vivía una vida normal, y de repente el desastre golpeó una y otra vez. Así que si quieres vivir cerca de Dios, no esperes a las emergencias para hablar con Él. Haz de la oración un hábito diario. Cuanto más hables con Dios, más fuerte serás contra la tentación y los planes del diablo. No te dejes vulnerable. Mantén tu vida de oración consistente. De esa manera, cuando lleguen los tiempos difíciles, tendrás la fuerza para soportarlos a través del poder de Dios. Él te dará lo que necesitas para seguir adelante, pero debes hablar con Él diariamente para construir esa fuerza. Número 4. Caerás fácilmente en el pecado. Mira, si no hablamos con Dios regularmente, dejamos un vacío que algo más llenará. Para decirlo de manera simple, si no te comunicas con Dios, te comunicarás con el diablo. Piensa en Adán y Eva en el jardín. Mientras caminaban y hablaban con Dios diariamente, Satanás no tenía ninguna oportunidad de entrar. Pero en el momento en que dejaron de conversar con su Creador, fue cuando el diablo se abalanzó para hablar con Eva. Él sabía exactamente cómo torcer la verdad una vez que Dios estaba fuera del panorama. El pasaje en Proverbios lo dice bien: si desfalleces en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Cuando llegan los problemas, si no hemos construido resistencia espiritual a través de la oración, es fácil sentirse abrumado y ceder a la tentación. Pero si la oración ya es un hábito,
Entonces en los tiempos difíciles tendremos la fuerza para resistir al diablo. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo resistimos? Estando estrechamente conectados con Dios diariamente a través de hablar y escucharle en oración. Así que, en resumen, si dejamos brechas al no comunicarnos con nuestro Padre Celestial, no te sorprendas cuando alguien más se deslice para llenar el silencio. Mantén esas líneas de oración diaria abiertas para que Satanás no tenga la oportunidad de corromper nuestras mentes y desviarnos. Dios quiere protegernos si le permitimos hacerlo a través de la oración. Número 5. Tu relación con Dios comienza a morir. Finalmente, cuando no haces de la oración una parte regular de tu día, es fácil comenzar a alejarse de Dios sin siquiera darte cuenta. La emoción y la pasión que una vez tuviste simplemente se vuelven cada vez menos. Muy pronto, Dios se siente más como un extraño que como un amigo querido, y sucede tan gradualmente que podríamos no notar que nuestro fervor y motivación se desvanecen. Pero la realidad es que toda relación necesita tiempo de calidad y comunicación para prosperar. Si no tomamos esos momentos diarios para conectarnos con Dios, nuestro vínculo con Él se debilitará con el tiempo. Empezaremos a perder nuestro primer amor. Así que no dejes que tu amor se enfríe. Mantén esos tiempos de oración significativos para permanecer íntimamente ligado al Creador. Nutre esa relación diariamente para que Dios nunca se sienta desconocido o distante en tu vida. Gracias por ver. Si te gustan nuestros videos, siéntete libre de suscribirte a nuestro canal de YouTube.